Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar apertura a este nuevo encuentro Integrando Ciencia y Espiritualidad de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Soy la doctora Raquel Inés Bianchi, presidente de la sociedad. Son todos muy bienvenidos. Este año la sociedad comparte el espacio junto al capítulo de Salud Mental y Espiritualidad de la AASM. En el día de hoy vamos a escuchar a la doctora Patricia Fátima Vázquez, quien nos va a hablar de la inteligencia espiritual. La doctora Patricia es médica especialista en psiquiatría, especialista en cardiología, psicoterapeuta transaccional, psicoterapeuta ontológica, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Es directora del posgrado Salud Mental, Espiritualidad e Intercultura del Hospital Rivadavia y es directora de CREA, Centro de Reeducación Emocional y Autodeterminación. Bien. Dejo todo en tus manos, Patricia. Está bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Voy a compartir pantalla. Ahí está. A ver, si me esperan un minuto porque algo pasó. Algo pasó con compartir pantalla que no sé qué es. Ahí está. Bueno. La inteligencia espiritual, el presente trabajo es como una recopilación de muchos autores que hablan de inteligencia espiritual, ¿sí? Yo al final saco mis propias conclusiones, pero es como una recopilación de muchos autores que estudiaron y estudian inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual consiste en varios componentes como la capacidad de trascender lo físico y lo material, la capacidad de experimentar estados elevados de conciencia cotidianos, y la capacidad de utilizar recursos espirituales para resolver problemas de la vida cotidiana. Es la implementación de un conjunto de herramientas para llegar a una vida más productiva, más feliz y más significativa. La inteligencia espiritual tiene como propósito dotarnos de un sentido de trascendencia, que va más allá del simple materialismo. Es asumir este tipo de filosofía que ya defendió Víctor Frank en sus momentos, ahí donde podemos sentirnos satisfechos al hallar nuestro significado en esta compleja realidad. Una meta que solo se alcanza a través de la calma interna y del equilibrio personal. El ser humano permanentemente se realiza preguntas que se pueden considerar de carácter trascendental, como quién soy, qué será de mí, de dónde vengo, para dónde voy, y muchas otras. Estas preguntas responden a necesidades espirituales y existenciales del ser humano. Bueno, la inteligencia espiritual nos ayudaría y nos permitiría ir encontrando parte de estas respuestas existenciales o esenciales. Howard Gardner se refirió a la inteligencia espiritual como la inteligencia existencial o trascendente. No la llamó inteligencia espiritual, la definió de esta manera y lo definió como la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos, asimismo con respecto a los rasgos existenciales de la condición humana y en relación al significado de la vida, el significado de la muerte y el destino final del mundo físico y psicológico. Vamos a hacer algunas definiciones. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad que permite aprender conceptos, razonar sobre diferentes temas, llevar a cabo la toma de decisiones, entre otras cuestiones. Según la Real Academia Española, inteligencia, en primer lugar, es la capacidad de entender o comprender, y la segunda es la capacidad de resolver problemas. La inteligencia está asociada al pensamiento. ¿Qué significa espiritualidad? Esto ya lo hemos hablado en numerosas reuniones, ¿sí? Según el diccionario de Oxford, define el espíritu como la parte inmaterial
intelectual o moral del hombre. Esta definición la toma la Organización Mundial de la Salud y señala que la espiritualidad nos conduce hacia preguntas sobre el sentido y el propósito de la vida, y no está necesariamente limitado a ningún tipo de creencia o práctica en particular. Yo voy a pasar al tercer párrafo. Dice: el espíritu proviene de la raíz latina spiritus, que significa aliento, en referencia al aliento de vida. Otros derivados son spiritalis y spiritaliter, significado espiritualidad o inmaterialidad, y se vincula con abrir el corazón, cultivar la capacidad de experimentar asombro, reverencia y gratitud. Su propósito es despertar la compasión y su efecto una buena salud mental. Se traduce al griego como pneuma, que se relaciona con aliento, respiración y espíritu. Etimológicamente, espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual o espíritu. Esto ya lo hemos escuchado varias veces, pero quería volverlo a traer. Según la OMS, la espiritualidad tiene las siguientes dimensiones: la esperanza, el optimismo, el sentido de la vida, el poder maravillarse, la paz interior, la integridad, el poder espiritual y la conexión con el ser o la fuerza espiritual, y la fe. Algunas aproximaciones a lo largo de la historia en relación a la espiritualidad. En 1810, los médicos alemanes Johann Spurzheim y Franz Joseph Gall crearon la frenología. Ellos dijeron que había determinados lugares anatómicos donde las funciones cerebrales se relacionaban con la espiritualidad. Después Viktor Frankl, entre 1905 y 1997, creador de la logoterapia, sobreviviente de los campos de concentración, aparece la idea de un inconsciente espiritual. Es en este inconsciente en donde tendrá cabida una moralidad y una creencia o religiosidad inconsciente. Habla de la autotrascendencia como una capacidad singular en el ser humano. Después está Abraham Maslow, también psicólogo estadounidense, uno de los fundadores de la psicología humanística, conocido inicialmente por su pirámide de necesidades, pero después habló de las experiencias cumbres. De hecho, en la punta de la pirámide, que inicialmente él hablaba de autorrealización, después en esa punta de la pirámide, él habla de la trascendencia espiritual. Y también Maslow habla de experiencias cumbres, definiéndolas como experiencias de la vida en la que la persona se siente completa armonía consigo mismo y con los que la rodean. Durante esas experiencias suele haber una desconexión con la conciencia espacio-temporal y le experimenta un profundo bienestar y una fuerte sensación de felicidad. Estos son los monjes budistas, que se hicieron muchos estudios sobre ellos en el proceso de meditación, y aparece la neuroteología, y muchos estudios han descubierto que las modificaciones a nivel cerebral también se traducen en cambios físicos, rituales como la oración, la meditación, las conductas repetitivas, pueden tener efectos sobre el sistema límbico y sistema autónomo, que participan en la creación de las emociones y del estado anímico. Hace algunos años la doctora Sara Lazar, psiquiatra y neurocientífica, y sus colegas de la Universidad de Harvard encontraron que 20 monjes budistas, expertos en meditación, tenían un mayor grosor en algunas regiones cerebrales, en comparación con 15 voluntarios que no practicaban meditación. La corteza prefrontal y la ínsula anterior derecha presentaban más espesor en los practicantes de meditación, y curiosamente el mayor incremento se encontraba en los de mayor edad, en contraposición con lo que sucede en la vida normal, que el envejecimiento va como achicando y bajando el grosor de esas áreas. Una investigación realizada en el 2006 por el neurocientífico cognitivo Mario Bagardkar, que nació en 1962 de la Universidad de Montreal, en Canadá, describió la participación y activación de varias regiones cerebrales relacionadas con diferentes funciones, como la autoconciencia, la emoción y nuestra representación física. Está bien. Para demostrar, realizó resonancias magnéticas de cerebro
a 15 monjas carmelitas a quienes se les pidió que revivieran la experiencia mística más intensa que hubieran tenido, que hubieran vivido. Él encontró que la experiencia espiritual activaba más de una decena de diferentes áreas del cerebro a la vez. Y el doctor Andrew Neubert, de la Universidad de Pensilvania, que nació en 1966, se considera el pionero en los estudios neurocientíficos de la experiencia religiosa y espirituales. Él habló de neuroteología. También realizó estudios sobre monjes budistas durante un ejercicio de meditación, mientras tenían la experiencia de unidad con toda la creación. Se observaban cambios significativos en las áreas frontales, parietales y en regiones subcorticales del cerebro, como la amígdala, lo que sugiere que la experiencia espiritual podría correlacionarse directamente con procesos neuronales de determinadas estructuras cerebrales. Acá tenemos voy a bajar esto porque no me deja ver, Ellen Luder de la Universidad de UCLA. Descubrieron que la diferencia entre los meditadores y controles no se limitaba a una región central en particular del cerebro, sino que involucran redes a gran escala que incluyen los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital, y el cuerpo calloso anterior, así como las estructuras límbicas y el tronco encefálico. Nuestros resultados sugieren que los meditadores a largo plazo tienen fibras de materia blanca que son más numerosas, más densas y más aisladas en todo el cerebro. Ahora bien, en el prefacio de la obra del cerebro espiritual del neurocientífico Francisco Rubia, explica que la expresión cerebro espiritual quiere dar a entender que existen en el cerebro estructuras que cuando son estimuladas son capaces de generar experiencias espirituales, místicas, religiosas, luminosas o de trascendencia. Muestra a lo largo del libro que hay un sustrato neurobiológico de la espiritualidad. Como científico, el problema que Rubia se plantea es el del origen natural de la espiritualidad. El origen de la espiritualidad en el ser humano hay que buscarlo en los estados alterados de conciencia que se producen durante el éxtasis o el trance, y que estos estados alterados de conciencia se alcanzan de manera espontánea. Ahí está toda la biografía. ¿Quién es Francisco Rubia? Para que supieran. ¿Qué pasó con la inteligencia a lo largo de la historia? El primer momento de la inteligencia fue a principios del siglo XX, cuando se incorporó el concepto de inteligencia intelectual. Fue la gran novedad. Binet impulsó este concepto desarrollando los test de coeficiente intelectual, y la inteligencia se enfrentó básicamente, o se entendió básicamente como una habilidad intelectual lógico-matemática para el desempeño de técnicas eficientes. Un segundo momento fue las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que nació en 1943. Él describió un montón de inteligencias. Él no hizo mención a la inteligencia espiritual, pero sí habló de una inteligencia transpersonal o naturalística. El tercer gran momento fue en 1995 con Daniel Goleman, nacido en 1946, que él acuñó el término de inteligencia emocional, que se basaba fundamentalmente en controlar el impulso de las emociones, ¿sí? Controlar la impulsividad, mantener la calma, la capacidad de motivar a nosotros mismos, de preservar en el empleo a pesar de las posibles frustraciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de empatizar, de confiar en los demás. Él planteó una serie de ventajas cuando uno estimulaba la inteligencia emocional. Y el cuarto gran momento fue la inteligencia espiritual, que es la más nueva de las inteligencias de las cuales se hablaron, pero también es la más vieja de las inteligencias. Ya Buda, hace más de 2500 años, hablaba de la inteligencia espiritual. Él hablaba de visión cabal o vipassana, y señaló que era la capacidad de visión penetrativa para comprender la realidad profunda de los fenómenos, ver las cosas como son. Esa comprensión era la capacidad de superar la ignorancia basal del sufrimiento y alcanzar la felicidad. El primer nivel de inteligencia es la más
vamos a correr esto, es la más básica. Lo compartimos con los animales, es el nivel subhumano de la inteligencia emocional, se basa en nuestros instintos, impulsos y sensaciones primitivas, prerracional, necesaria y muy importante para la supervivencia. El segundo nivel es el exclusivo de los humanos. Son todas las inteligencias múltiples basadas en la mente, son combinaciones de elementos de estos dos niveles, lo emocional y lo racional, en diferentes grados. Son inteligencias intelectuales, lógico, en la capacidad de simbolizar y operar con el ojo de la mente. Es una inteligencia cultural, social, basada en el lenguaje y que nos permite controlar y medir el mundo. El tercer nivel es la inteligencia. De la inteligencia es el más importante y se corresponde con la inteligencia espiritual. Funciona como un marco dentro del cual actuarían el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional, para expresar así nuestras capacidades y mejorar nuestra vida y la de los demás. Es exclusivamente humana y basada en la sabiduría, nuestra capacidad de visión holística de la realidad profunda. Es la capacidad de trascendencia, de ir más allá del cuerpo y las emociones, de lo biofísico y social. Opera con el ojo de la contemplación, es una inteligencia transpersonal, porque se sitúa más allá del ego narcisista. Opera como visión universal. Es transracional, no se limita a la racionalidad instrumental, mecánica de la ciencia. Es la única que puede darle sentido espiritual a la vida. Genera sentimiento trascendente para vivir y alimentar la integridad de nuestra conciencia. También es la capacidad de relacionarnos armónicamente con la totalidad, de estar relacionados con el todo, y la capacidad de ser felices a pesar de las circunstancias. Digamos que la inteligencia emocional nos enseña a controlar los impulsos, nos enseña a mantener la calma, nos enseña a no frustrarnos, pero no habla de moral ni de ética, mientras que la inteligencia espiritual incluye la moral, la ética, ¿sí? Dana Zohar y el doctor Ian Marshall fueron los pioneros en dar el nombre de inteligencia espiritual. Y ellos decían, está en todo nuestro ser, como una totalidad, trabajando de manera armónica con la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Bueno, esta es la inteligencia espiritual, estaría ligada con todo el resto de nuestras inteligencias. Dana Zohar y el doctor Ian Marshall, que era su marido, fueron los primeros que acuñaron este término. Ellos hablaban de que es la inteligencia primordial, es la inteligencia que nos permite afrontar y resolver problemas de significado y valores, ver nuestra vida en un contexto más amplio y significativo, y al mismo tiempo determinar qué acción o camino es más valioso para nuestra existencia. Dana Zohar nació en 1945, es autora de innumerables libros, ¿sí? Y ella acuñó el término inteligencia espiritual en una conferencia que dio en Malasia en 1997. Según ella, la inteligencia espiritual se le relaciona con el propósito, la visión y el valor de nuestro ser. Ella cree firmemente que los seres humanos tenemos este valor, inteligencia espiritual, incrustado en nuestro cerebro. Fue la primera que relacionó la física cuántica con nuestra inteligencia espiritual. Ella dijo, la mecánica cuántica proporciona una comprensión de la conexión mente-cerebro que no solo está completamente de acuerdo con la intuición y el sentido común, sino que también describe la forma en que los procesos mente-cerebro actúan para moldear las actividades de nuestro cerebro al servicio de nuestras ideas. Según Dana Zohar y Marshall, la inteligencia espiritual se distingue por las siguientes características. La capacidad de ser flexibles, poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo, capacidad de ser inspirado por visiones y valores, reluctancia, que es el no querer hacer daño a nadie, tendencia a ver las relaciones entre las cosas, tendencia al holismo, marcada tendencia a preguntar por qué o para qué y sí, tener respuestas fundamentales, facilidad para estar contra las convenciones. Emos, que es otro estudioso de la inteligencia espiritual de la Universidad de California,
define la inteligencia espiritual como el uso adaptativo de la información espiritual para facilitar la resolución de problemas cotidianos y el logro de metas. Dice, la inteligencia espiritual puede lograr la integración de la personalidad, lograr la unidad de la persona, rescatar la psique de la agitación interna y el conflicto, mejora la salud mental. Fran Bogan, también de la Universidad de California, para ella la inteligencia espiritual puede ser cultivada a través de preguntas fundamentales, la indagación, la práctica y las experiencias espirituales. Ella considera que la inteligencia espiritual es necesaria para discernir sobre las decisiones espirituales que contribuyen al bienestar psicológico y a una mejor salud. Patricia, parece que se congeló la pantalla. ¿Vos la dejaste fija o...? No, yo la cambié. Ah, bueno, no se está cambiando, no se está cambiando. A ver, vamos a probar de otra. Por ahí de abajo, están las flechitas por ahí abajo. Sí, voy a hacer eso. ¿Esta la vieron? No cambió. ¿No cambió? Nos quedamos en los 3 niveles de inteligencia. Voy a frenar la grabación. Ok. Ella dice que la inteligencia espiritual puede ser cultivada a través de preguntas fundamentales, la indagación, la práctica y las experiencias espirituales. Considera que la inteligencia espiritual es necesaria para discernir sobre las decisiones espirituales que contribuyen al bienestar psicológico y a una mejor salud. Explica que la psicoterapia y la espiritualidad son 2 aspectos complementarios del desarrollo humano, aspectos esenciales para alcanzar un nivel óptimo de salud a todos los niveles físico, emocional, mental, existencial y espiritual. ¿Pasó? Sí, pasó, perfecto. La inteligencia espiritual es un poder innato del ser humano, exige desarrollo y ejercitación, transformación de la persona, exige una labor sobre uno mismo, un trabajo sobre el propio yo. Para poder desarrollar mayor inteligencia espiritual a partir de las experiencias espirituales, uno debe buscar conscientemente la comprensión y el trasfondo de dichas experiencias, logrando integrarlos eficazmente en su vida y en su entorno inmediato. La inteligencia espiritual es la capacidad de actuar con conductas virtuosas basadas en la gratitud, la humildad, la compasión, la sabiduría y el amor universal. Es la inteligencia del ser profundo, es curativa y sanadora. Una persona espiritualmente inteligente es caracterizada, entre otros puntos, por los siguientes ítems, según Francesc Toralba. Buscar la profundidad en las relaciones, tratar de ver aquello que lo une a otras personas, relativiza las diferencias, lo importante no es lo que nos separa, lo importante es lo que nos une. Patricia, perdón, ¿podría ser un poquito más despacio, más lento? Sí, sí. Gracias. Apago mi audio. Goza intensamente de la belleza que se revela en el mundo, un amanecer, un atardecer, el color de los árboles, el color de los ojos de las personas, el color de su piel. Experimenta un bagaje interior muy abundante. Comprende que él no es el único ser humano en este mundo. Tiene una enorme capacidad de conexión con todo lo existente porque intuye los elementos que unen. Experimenta el deseo de darse tal como es, sin complejo ni sentimiento de culpa. Dana Zohar delimita y concreta los principios que orquestan la inteligencia espiritual. Desarrollar una conciencia de nosotros mismos, saber cuáles son nuestros valores, en qué creemos y qué nos define. Aprender a ser receptivos a lo que nos envuelve mediante una adecuada calma interna, mediante ese equilibrio libre de miedos, pensamientos obsesivos o preocupaciones. Actuar a partir de nuestros principios y asumir las consecuencias. Tener un sentido de pertenencia, saber conectar a los que nos envuelve. Cultivar la compasión y la empatía. Valorar a las personas por lo que son, aceptando aquello que nos diferencia. Atrevernos a defender nuestras convicciones y valores. Ser humildes. No tener miedo a hacer preguntas, a llegar al porqué de las cosas. Tener perspectiva y sentido crítico. Desarrollar una adecuada resiliencia y tener vocación hacia algo. ¿Cómo desarrollar la inteligencia espiritual?
practicar la soledad, es decir, una soledad ocasional, disfrutar o valorar el silencio interior, disfrutar de la contemplación práctica, de la meditación, intentar alcanzar una comprensión más profunda de las cosas, es decir, no quedarse en lo superficial, preguntarse siempre qué existe detrás de esto, gozar de la faceta espiritual en el arte, deleitarse con la música, ejercer la solidaridad, hablar en profundidad con los demás, leer a los grandes maestros espirituales, practicar ejercicio físico con regularidad ayuda a superar los propios límites y expresar mejor las emociones. Tony Buzan habla de 10 dones que al combinarse pueden potenciar la inteligencia espiritual. Conseguir una visión global de la vida, explorar los propios valores, plantearse la visión y el propósito de nuestra vida, ser compasivo, comprenderte a ti mismo y a los demás, estar dispuestos a dar y recibir caridad y gratitud, desarrollar el sentido del humor, volver al patio del recreo, practicar algún ritual, vivir en paz y desarrollar el poder del amor. La verdadera esencia de las enseñanzas espirituales yace en la práctica. No es suficiente conocer lo que los demás han dicho sobre esto. Es esencial que tengamos nuestra propia experiencia directa de la espiritualidad. Y eso se logra cuando nos sentamos en meditación. Hubo muchos personajes a lo largo de la historia que dieron vasta prueba de la inteligencia espiritual. Acá hay algunos de ellos. Los personajes más representativos de la inteligencia espiritual fueron Dalai Lama, la Madre Teresa de Calcuta, el filósofo danés Søren Kierkegaard, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Juan Pablo II, Rigoberta Menchú, Pere Casaldagli, entre otros, quienes cumplían con características fundamentales de la inteligencia espiritual, al plantearse preguntas sobre la misión de su existencia y actuaban en consecuencia. Hay 2 tribus africanas, las tribus Xhosa y los zulúes, que hablan de personas Ubuntu, que es poner en práctica la inteligencia espiritual. Una persona Ubuntu plantean esto: soy porque nosotros somos, o sea, creen en la unidad. Es aquel que se alegra cuando el otro es feliz. Es empatía. Es la persona que busca no herir al otro, porque si hiere al otro se hiere a sí mismo. Cuando roba, critica o se burla, juzga, se lo está haciendo a ella misma. No le encuentra ningún sentido hacerle daño a los demás. Hace el bien sin esperar nada a cambio. A mí me pareció muy importante marcar esto, ¿sí? Que no hace falta pertenecer a ninguna cultura en especial ni estar muy informado intelectualmente para tener una rica inteligencia espiritual. Nuestra inteligencia espiritual tiene su acción sobre el sistema nervioso autónomo, colaborando con la disminución de la presión arterial, la reducción de los niveles de colesterol, el control de la ansiedad y por ello el control de cierto tipo de arritmias y cefaleas, la regulación del sistema endocrino y el mejoramiento del sistema inmune. Nuestra inteligencia espiritual mejora la calidad de vida, nos permite recuperar el coraje y otras virtudes para mantener una mirada más positiva y proactiva. Nos ayuda a recuperar, entre otras cosas, el coraje para hacer cosas que ni soñaba que era capaz de emprender. Omid Oren, doctor en psicología y profesora en la Universidad de Yale, nos dice: vivimos en tiempos muy difíciles, pero somos lo suficientemente poderosos como para cambiar el rumbo. Se trata de trabajar sobre la confianza, el coraje, la creatividad, el amor en las relaciones, la resiliencia y sobre todo la espiritualidad y la autoestima. Nuestra inteligencia espiritual es el sistema inmune del ser consciente. Antes de pasar a lo que yo pienso, les quería leer el doctor Gallego Navas, que es doctor en educación, con maestría en sociología y licenciado en psicología, nació en 1960, que realmente muestra fiel su historia, muestra fiel cabal cómo una persona desarrolla su inteligencia espiritual porque la trae desde muy pequeño. Vivió su infancia en Los Ángeles, California. Haber vivido su infancia en California fue un hecho funcional en su vida, ya que el movimiento de contracultura impactó profundamente su vida
intensificando su interés por la espiritualidad. A los 6 años empezó a leer filosofía oriental, especialmente budismo, y más tarde la filosofía perenne de Aldous Huxley, lo que marcaría definitivamente su visión del mundo y su propia obra. A los 17 años inició la práctica sistemática de meditación Zen y Mindfulness. A los 19 años estableció una comunidad espiritual de jóvenes basada en la práctica meditativa y el estudio de la filosofía perenne. A los 26 años participó como investigador invitado en la Universidad de California en el Centro de Salud Mental Hispana, donde realizó investigaciones sobre estrés, ansiedad, depresión y cognición. Presidente fundador a los 32 años de la Fundación Internacional para la Educación Holística. Hoy por hoy coordina un montón de maestrías, escribió un montón de libros y tiene un montón de premios internacionales. Pero desde los 6 años, este profesional muestra su gran nivel de inteligencia espiritual, ¿sí? Personalmente creo que la inteligencia espiritual forma parte de la evolución humana y lo estamos viendo en las nuevas generaciones con su manera única y propia de pensar el mundo, la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, y fiel ejemplo de eso son Francisco Vera, líder ambiental de Colombia, que fundó la Asociación de Chicos Guardianes por la Vida con sus escasos 8 años de edad en diciembre del 2019. Y después Greta Tintín Eleonora Emman Thunberg, conocida como Greta Thunberg, de 19 años, que es una activista medioambiental sueca centrada en los riesgos planteados por el calentamiento global. Tiene un nivel de autismo, no grave, pero tiene un nivel de autismo, ¿sí? Ella pelea por los cambios climáticos, no viaja ni en avión, viaja solo en tren y en autobús, no utiliza el avión justamente por el cambio climático, ¿sí? Y encabeza manifestaciones juveniles por toda Europa y se convirtió en imagen del movimiento Viernes por el Futuro y hace un montón de huelgas estudiantiles justamente en pos del cambio ambiental. Hay muchos otros, yo nombré los que por ahí son más conocidos. A través de nuestra inteligencia espiritual podemos reconocer y satisfacer nuestras propias necesidades y deseos, atender y cuidar nuestro cuerpo, llevar una vida organizada, utilizar el tiempo libre en lo que nos da placer, construir una red de afectos, tomar la rienda de nuestra propia vida, más allá de las circunstancias, o ante la presencia de obstáculos, y trabajar la aceptación y la búsqueda de soluciones creativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Excelente presentación. Excelente. Lástima que no vieron todas las slides, pero bueno. Vamos a dar apertura al espacio de preguntas. El que quiere hacer alguna pregunta se desmutea, están todos muteados, se desmutea y hace su pregunta.